A ver, ahora sí, ¿eh? Sí, ahora sí. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, quería agradecerles la invitación, el espacio, la verdad que estoy muy agradecida. Y también saludar a todas las fonos que anden por ahí dando vueltas en nuestro día. Si te parece, esperamos que se vayan conectando y en un rato Dale, arrancamos. dale. Igual ya un montón ahí. Feliz día, gracias. A las que estén ahí y las que están cerquita también, porque ya una se empieza como a posicionar en ese lugar. Así que también, para las que están cerquita del último tramo, hay que celebrar. Tengo el celular apoyado, o sea, lo mío es muy poco moderno, lo tengo apoyado en un termo. Yo igual, Pero así no que, importa, ¿eh? yo igual, así que son las Hay que comprar herramientas un de... soporte. Bueno, arranco, si te parece. Bueno, me Dale. presento, Carolina. Bueno, como muchas ya sabemos, hoy 12 de mayo se celebra el Día de la Fonoaudiología y por eso queríamos desearle un muy feliz día a todas las y los estudiantes, docentes y también profesionales, justamente en el marco del Día de nuestras futuras profesiones que organizamos este ciclo de charlas. Las vamos a estar realizando durante toda esta semana, abordando distintas temáticas y vamos a estar acompañadas de distintas disertantes. La idea es poder seguir homenajeando y visibilizando nuestra profesión, como así también seguir profundizando en algunas temáticas que consideramos importantes para nuestra futura práctica profesional. Lamentablemente no nos es posible poder realizarlo en la facultad como lo hacemos habitualmente, pero aún así consideramos importante poder seguir celebrando este día de la manera que nos es posible en este momento actualmente y seguir aprendiendo aún en este contexto. Y bueno, por último, agradecerte, Fer. Eh, Fernanda, es licenciada en fonoaudiología y es egresada también de nuestra facultad. Nos va a estar brindando herramientas en relación a la comunicación intrauterina. Esperamos que puedan disfrutar de esta jornada y los comentarios van a estar abiertos para que puedan realizar preguntas, dudas, lo que vaya surgiendo. Muchas Bueno, gracias. bueno, no, yo vuelvo a agradecer la invitación. Considero estos espacios súper enriquecedores y encontrar nuevos recursos para esta situación tan particular que estamos viviendo como sociedad, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, me parece súper rico, súper productivo. Encontrar, digamos, nuevas maneras, nuevos recursos, habla también de la posibilidad y la plasticidad que tenemos como seres humanos de seguir apostando a la comunicación y al aprendizaje. Y bueno, también me sumo al saludo para todas las colegas, futuros colegas también, pero me voy a dar el derecho de hablar en femenino por todas las veces que a nosotras nos incluyen en la masculinidad del género, dentro de la heteronorma, pero bueno. Como dijo Caro, la idea del encuentro de hoy es compartir un poco acerca de lo que es la comunicación intrauterina. Por ahí yo pensaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me parece importante o me parece que está bueno que podamos compartir información en relación a esto? Primero, porque por lo menos no tengo recuerdo de haber podido transitar esta información dentro del contexto formal durante mi proceso de formación de pregrado, eh, porque también fue un proceso de construcción al comenzar a trabajar con familias y también dentro del proceso de la propia maternidad. Y sobre todo y fundamentalmente porque me parece que la comunicación intrauterina tiene que ver con el armado o con la construcción, entre comillas, de lo que van a ser las bases para el vínculo temprano de la mamá con el recién nacido. Lo cual incide considerablemente en el proceso de comunicación, ¿sí? En el aprendizaje del lenguaje y en el posicionamiento del bebé como un sujeto. Entonces, un poco por ese lado y apelando, digamos, también a lo que sería la prevención primaria y la promoción de la salud, ¿no?
Muchas veces nuestro ejercicio se centra o está más orientado a lo que es la rehabilitación o el acompañamiento ante una situación patológica, pero también tenemos mucho por hacer en el campo de lo preventivo, brindando información, acompañando, dando sostén. Entonces me parece que está bueno, básicamente. En este recorrido yo me basé más que nada en dos autores que más fuertemente he estado interiorizándome. Uno se llama Tomás Berni, es un médico psiquiatra, y la otra es Catherine Dolto, la hija de François Dolto. François Dolto, psicoanalista. Catherine Dolto se ha especializado en la autonomía, que es la ciencia de la afectividad. Bueno, ¿qué decir? Yo tengo acá apuntes porque si no me pierdo, me voy por las ramas y tenemos poco tiempo, entonces lo quiero optimizar. Me parece como central algo que François Dolto plantea, ¿sí? Catherine lo retoma, y es esto de que plantea que hablarle al bebé, ¿sí? Es hablarle a un sujeto, y que ese sujeto al que nosotros nos vamos a dirigir no tiene edad. O sea, no hay el sujeto no tiene ni 2 semanas, ni 8 semanas, ni 1 año, ni 4 años, ¿sí? Estamos hablando a un sujeto a quien nosotros apelamos, digamos, que consideramos que tiene deseos y que lo ponemos en un lugar de interlocutor válido, ¿sí? De un hablante, aunque sea un embrión, ¿sí? Que tiene que ver, y lo hemos hablado creo que con Carla, también en relación al posicionamiento del deseo materno, ¿no? O sea, la importancia de que para poder alojar a un embrión, ¿sí? Y darle el estatuto de hijo, tiene que haber un deseo materno que va a estar también vinculado al amor y a la ternura. Entonces, me parece que, bueno, es importante centrarnos que nos vamos a posicionar un poquito desde ese lugar. ¿Qué es lo que plantea o cómo se produce la comunicación intrauterina? Como en todo proceso comunicativo, hay más de un agente, digamos, ¿sí? O sea, vamos a hablar de la mujer gestante, ¿sí? Y del feto, pensándolo como un sujeto, ¿sí? Catherine Dolto habla en un primer momento de una relación o una diferenciación, mejor dicho, entre lo que sería el concepto del útero como órgano que aloja, ¿sí? y habilita la gestación, y lo diferencia con el concepto de regazo, que sería el útero, pero un útero habitado que aloja desde la ternura y la conciencia del crecimiento de un sujeto adentro, digamos, ¿no? O sea, y esa sería como la primera diferenciación que habría que hacer, ¿no? Porque desde ahí va a hablar del posicionamiento de la mujer desde una gestación consciente. Y en pro de esa gestación consciente también, bueno, el cuidado de la salud, ¿sí? De la alimentación, mayor búsqueda del bienestar también emocional. La realidad, bueno, quienes hemos atravesado embarazos, tenemos en el imaginario lo que la representación social nos propone de lo que es una gestación, ¿sí? Y lo que realmente es una gestación. De lo que la gestación viene también a movilizar o inclusive a interpelarnos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotras nos convertimos en mujeres gestantes aparecen muchas cuestiones vinculadas a la historia familiar, a cómo hemos sido nosotras alojadas en nuestro vientre materno, si conocemos nuestro origen o no, situaciones particulares del entramado de la familia. O sea, se ponen en juego o aparecen un montón de cuestiones que posiblemente antes de convertirnos en mujeres gestantes madres o mujeres que vamos a devenir o de que devenimos madres, no nos interpelamos. Entonces, pensar en una gestación consciente implica no que no me va a pasar nada o que voy a estar bien y que todo es hermoso, no, sino precisamente poder conectar con estas situaciones que se nos van a ir presentando, ¿sí? Un poco por ahí va la cosa. La mujer gestante, ¿sí? Va a, digamos, como todo ser, va a tener tono muscular, ¿sí? Va a tener una frecuencia respiratoria, va a tener una frecuencia cardíaca, va a tener emociones que van a liberar neurotransmisores, va a atravesar todo un proceso hormonal que va a permitir sostener el embarazo, ¿sí? En relación a la producción de estrógenos, progesterona, las primeras curvas de lo que va a
la prolactina para habilitar la lactancia materna. Hay todo una movilización desde el orden de lo hormonal y también, como dije antes, de los neurotransmisores en relación a los estados de emoción, ¿sí? O sea, si una situación de miedo, de estrés, seguramente liberaremos adrenalina, glucocorticoides, si estamos bien liberaremos endorfinas. Durante el embarazo hay una producción muy importante de oxitocina, ¿sí? Que después nos va a acompañar en el proceso de lo que va a ser el parto. Me siento como un loro blando. Entonces, todo esto, ¿sí? Que la mujer presenta, va a generar lo que Catherine Dolto denomina un tono de representación, que es un modo de ser y estar, ¿sí? De la mujer como sujeto durante su proceso gestacional y también durante su vida, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro tonismo muscular, la frecuencia cardíaca, el impacto de las emociones y su relación con la neurotransmisión, los estados hormonales, los estados viscerales, o sea, si estoy nerviosa y me duele la panza, si, no sé, si sudo, si no sudo, y también se incluye la voz, ¿sí? Como un patrón de manifestación sonora, vibracional y comunicativa, con todo lo que la voz implica. Quienes estudiamos fono y quienes somos fono, sabemos que la voz es mucho más que una vibración, que un sonido fundamental amplificado y que una producción sonora, y que la palabra es mucho más que eso, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esto que yo mencioné, va a haber cierta dialogicidad o cierta propuesta comunicativa en relación a lo que es lo tónico postural, que por ahí quienes ya han transitado, creo que era psicomotricidad, deben haber oído hablar del diálogo tónico postural, sí, que tiene que ver con precisamente un proceso comunicacional atravesado por lo corporal, con el aumento del tono muscular, ¿sí? Y también de la posición del cuerpo en el espacio. Y así como hay un tono muscular, también hay un tono uterino, o sea, el útero es un órgano que está suspendido, ¿sí? Que se expande, que se contrae, se expande, y va a tener cierto tonismo, ¿sí? Si nosotras estamos cansadas o estresadas, o estuvimos todo el día atareadas, posiblemente el útero esté un poco más tenso, y si estamos en un estado de bienestar, si tuvimos un orgasmo, si estamos en un estado de placer, va a estar más flexible o más distendido. Entonces, eso va a generar modificaciones en lo que sería el entorno fetal, ¿sí? O sea, cuando el útero está más tenso, va a comprimir un poco más, por lo tanto el bebé va a tener menor disponibilidad de movimiento. Y sin duda eso va a generar un impacto, por lo tanto va a hacer que el bebé, si el útero está muy tenso, ¿sí? Posiblemente los movimientos del bebé no sean igual, tenga que hacer más fuerza para vencer la tensión uterina si quiere patear, ¿sí? Eso va a generar una presión, y el bebé va a ir respondiendo con sus movimientos también a este tono propuesta por parte del cuerpo materno, y hay una respuesta del bebé que también va a movilizar el modo de estar materno, ¿sí? Porque quienes hemos gestado y sentimos que nuestro bebé se mueve y podemos conectar con eso, sin duda nos va a producir una modificación a nosotras, no solo en el tono muscular, sino en todo nuestro ser, digamos. ¿Qué cosas tiene el bebé? ¿O qué cosas pueden estar, de qué manera puede responder el bebé a este tono de representación materno que está conformado por todo lo que yo mencioné antes? Bueno, como dije recién, va a modificar su posibilidad de movimiento, ¿sí? La intensidad de su movimiento, la cantidad de movimientos, la sistematicidad de los movimientos, ¿sí? El bebé se va a comunicar con el afuera a través de esa manera. Cuando es muy pequeñito se mueve, pero nosotros no podemos sentirlos, ¿sí? También el registro de movimiento del bebé dentro del útero tiene que ver con esta noción de regazo, digamos, con qué nivel de conciencia o de conexión la mujer se encuentra en relación a su útero habitado. Y otro modo de reaccionar del bebé tiene que ver con la modificación de su frecuencia cardíaca. Entonces, ante situaciones que son de estrés para la mamá, ¿sí? Posiblemente la mamá tenga un aumento de su frecuencia cardíaca, un aumento de su frecuencia respiratoria, si está ante una situación de estrés, haya cierta liberación de adrenalina, y los neurotransmisores pasan la placenta,
¿sí? Entonces el bebé los va a percibir y de tal manera va a reaccionar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, modificando su patrón de movimiento, porque a su vez cada bebé tiene cierta manera de moverse. Y las mamás, a medida que vamos avanzando en la gestación, vamos aprendiendo a reconocer. Por ahí, bueno, a determinada hora se mueve más o se mueve menos, tiene tanta intensidad de movimiento o no. Hay determinados alimentos o situaciones que hacen que el bebé se mueva más o que se mueva menos, ¿sí? Entonces también en eso hay una comunicación, hay una interpretación, no, mi ahora, a Glenier, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, esto de, lo llama violencia a la interpretación porque uno está violentando una significancia, pero a su vez ese poder significar habilita a pensar que ese niño tiene un deseo o una necesidad y lo posiciona como un sujeto. Entonces, quienes están gestando generalmente, si el bebé tiene un patrón de movimiento ante determinada, por ejemplo, ante determinado alimento, puede llegar a decir, le encanta la pizza. Pues es que cada vez que como pizza se mueve, ¿cómo le gusta la pizza? Entonces, bueno, la mujer, no sé, tenderá a comer esa pizza para sentirlo, o queremos que se mueva, entonces, uy, no, cuando yo como, no sé, salamín, se mueve un montón. Bueno, entonces le sirven salamín, todos los familiares quieren tocarle la panza, todos hablan, todos opinan, que ese es otro tema, acotar un poco el entorno, ¿no? Pero bueno, hay una dialogicidad en cosas que el bebé produce ante determinadas situaciones del entorno y que la mamá, y hablo de la mamá porque es quien va a estar, papá o una mamá en caso que sea una pareja homoparental, o a veces no hay un acompañante, digamos, que sea pareja o que sea que se posicione en el lugar, digamos, del otro cuidador, pero que sí es un amigo o alguien del entorno familiar que está acompañando a la mujer en el proceso de gestación y que también a lo mejor desea hacerlo durante el proceso de parto y los primeros momentos de la crianza, que viene a estar ahí también, influyendo en ese tono de representación materno que yo hablé antes, digamos. Entonces, no es que el padre no ocupa ningún lugar o no tiene ninguna función o está borrado, no. ¿Cuál es el rol, digamos, o cuál sería la función ahí de la función paterna o de esta terceridad? Es precisamente acompañar a la mujer para que pueda en cierta medida mantener su tono de representación con cierta estabilidad, ¿sí? Porque si, como yo dije antes, situaciones de estrés o de conflicto o de angustia sostenidas en el tiempo, producen un cambio en todo lo que sería su equilibrio hormonal y su equilibrio de neurotransmisión, va a incidir indirectamente en el estado del bebé. Sí, con esto no quiero decir que la embarazada no pueda llorar, no se pueda angustiar, no pueda tener miedo o que todo es culpa de la madre, no, sino que hay situaciones conflictivas particulares o cuadros particulares, como puede ser una paciente psiquiátrica, por ejemplo, que ante situaciones sostenidas en el tiempo, ¿sí?, van a incidir en la constitución de ese bebé que se está gestando. ¿Se entiende? Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. Poyermi. Bueno, después, como yo había mencionado antes, que me parecía importante la comunicación intrauterina en relación a la para el vínculo intrauterino, ¿sí? Y el vínculo intrauterino, según Thomas Dermy, ¿sí?, es importante porque le da al bebé cierta seguridad ante lo externo, ¿sí? ¿Y cómo está dado ese vínculo? ¿Qué canales de comunicación tiene ese vínculo intrauterino? Si yo viendo la hora, tenemos 10 minutos más. Él habla de un canal de comunicación fisiológica, ¿sí?, y plantea que la gestación puede sostenerse porque hay una comunicación o una unidad en ambas partes, digamos, ¿no? O sea, la placenta es un órgano que va a alimentar al bebé y que sería cuando haya cierta cantidad y equilibrio hormonal. Y que por tanto, como es algo sostenido de a dos, sí habría una comunicación fisiológica. Y plantea que esa comunicación fisiológica entre la mamá y el bebé se puede ver alterada por como yo mencioné antes, cuestiones vinculadas a la neurotransmisión, ¿sí?, adrenalina,
endorfinas en caso que sea un sentimiento o una sensación de bienestar, pero también por el consumo externo, como el alcohol, el tabaco o las drogas, ¿sí? En un libro que se llama La vida secreta del niño antes de nacimiento, del bebé, ante por ejemplo, la abstinencia del tabaco, de la nicotina, ¿sí? Hace todo un planteo en relación a cómo el bebé se comporta, digamos, él plantea en el libro, y está muy bien explicado, y menciona cuáles son las investigaciones que se realizaron, pero plantea cómo, digamos, la mujer fumadora, ¿sí?, antes de encender el cigarrillo, tiene una sensación fisiológica de que necesita prender el cigarrillo, ¿sí? Cuando la mujer ha fumado a lo largo del embarazo de manera sostenida, el bebé percibe esa sensación de que necesita fumar y anticipadamente, ¿sí?, el bebé reacciona de una manera defensiva, porque el consumo de nicotina durante el embarazo disminuye el oxígeno, ¿sí? Entonces, el bebé sabe que ante esa sensación luego va a venir la falta de oxígeno y reacciona, ¿sí? Él plantea también, digamos, que el bebé en útero tiene cierto aprendizaje desde lo más primario, ¿no?, del estímulo-respuesta. Pero está bueno como para que lo lean y se explayen un poquito en relación a eso. También plantea que en este vínculo intrauterino hay un tipo de comunicación que él denomina conductista, ¿sí?, pero no en términos, digamos, del conductismo rígido, el consumo de la nicotina, o un sonido externo que se repite de manera sistemática. Por ejemplo, supongamos una mujer que trabaja en una situación donde hay ruido o hay alguna situación de estímulo externo, vibracional o de un sonido que produce cierto estrés en la mujer, ¿sí?, el bebé lo percibe y reacciona, ¿sí? Generalmente, cuando se inquieta, él plantea que el bebé se pone como más movedizo, ¿sí? Pero bueno, puede que no necesariamente sea de esa manera. Y que esta respuesta, así como se produce ante un sonido, se puede producir ante digamos, ante una situación de enojo, de ira, digamos, o de miedo. Y después plantea un modo de comunicación más para que se entable este vínculo intrauterino, que él lo denomina simpático. Y es como bastante particular, porque él habla de una comunicación del orden de lo extrasensorial, casi como de psicomágica, ¿no? Entonces Thomas Berney plantea en este libro cómo los sueños, generalmente las embarazadas hemos soñado bastantes cosas en relación al devenir de nuestro hijo o de nuestro devenir madre, cómo los sueños pueden producir estados de angustia, de temor o ansiedad, y eso impactar en el comportamiento y en el modo de ser y estar del niño, ¿sí? Entonces, como, bueno, de estos tres más Berney, que serían fisiológico, conductista y simpático. Bien, volviendo por ahí a lo que planteaba François Dolto, que yo había mencionado anteriormente, y también retomando estos tres modos de comunicación que plantea Berney. Esto es una relación que yo realicé, digamos, ¿no? François Dolto habla de la mismicidad del ser. ¿Y qué sería? ¿Qué es lo que plantea ella en relación a la mismicidad del ser? Y lo plantea en tanto, digamos, un niño en útero, ¿sí? No es que lo plantea porque sí. Habla de la seguridad de cierta continuidad existencial. Vendría a ser algo así como, cuando hay determinado patrón, entre comillas, sostenido en el tiempo, el niño se siente seguro de que sigue siendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que da lugar a esa mismicidad del ser? Plantea una conciencia polisensorial que está dada por sus padres, ¿sí? Su padre, su madre, sus madres, su mujer gestante, digamos, y el padre, en caso de que sea, por ejemplo, un alquiler de vientre. O sea, hoy día tenemos que contemplar distintas situaciones en relación a la gestación y lo que va a ser después el cuidado del bebé en la etapa primal. Un contexto ofertado desde el afuera hacia el adentro, ¿sí? Por ejemplo, el poder hablarle al bebé, los matices de la voz, el distanciamiento de la voz,
quiénes le hablan al bebé, la tensión y la flexión uterina que habíamos nombrado antes, los sabores que percibe el bebé a través del líquido amniótico, y esa modificación del sabor va a estar dada por la alimentación materna, pero también por el estado emocional de la mamá, ¿sí? O sea, la liberación de neurotransmisores y hormonas que pasan a través de la placenta, sí, también modifican el sabor del líquido amniótico. Es decir, que una madre estresada no tiene el mismo gusto que cuando no lo está. Y eso el bebé lo puede percibir. Bueno, y ahí podemos pensar un montón de cosas en relación después a la alimentación, que da para largo. Y bueno, después también plantea la respiración y la frecuencia cardíaca materna, ¿sí? Y esto de la placenta sonora y olorosa que tenía que ver con la voz y también con los sabores presentes en el líquido amniótico. Me parece también importante hacer hincapié en el sostén del vientre, ¿sí? La caricia al vientre, el hablado al vientre como regazo, ¿no? Como alojador de ese sujeto que está constituyéndose. Y también que no hice referencia ahora a la posibilidad de posicionarlo como un sujeto del lenguaje, en tanto ha sido nombrado, ¿sí? A ver, un embarazo deseado no necesariamente es un embarazo buscado, ¿sí? El deseo materno no tiene que ver con la búsqueda en el momento y la producción de la gestación, sino que tiene que ver con un alojamiento en el deseo de la mujer que va más allá de la búsqueda o no de ese bebé, ¿no? Entonces, en ese deseo, que muchas veces está inclusive en épocas muy prehistóricas de una pareja, ¿no? O sea, cuando uno empieza así, me encantaría que tengamos 2 hijos, 3 hijos, que se llamen Juanito, Menganito, aparece ahí en el imaginario y ya aparece, digamos, como una entidad o como un sujeto ahí desde lo lingüístico, ¿no? Que después uno va a ir cargando con un nombre, con una proyección en relación a los deseos, con esto, ¿no? Durante la gestación, de pensar, bueno, sí, le gusta el salamín, no le gusta el salamín, no le gusta la luz, sí le gusta la luz, sí, cuando yo escucho a Abel Pinto se pone re contento, o sea, son todas significaciones que nosotros hacemos en relación a la comunicación, y no está mal, digamos, porque en ese poder asignar, uno, en relación a determinados patrones que uno espera en las fases embrionarias, sino que se convierte en el hijo que nosotros estamos esperando, que posiblemente no coincida cuando nazca el imaginario que nosotros teníamos con el hijo real, y ahí tendremos que reconocernos y generar un nuevo vínculo extrauterino. Pero cuando el vínculo intrauterino está, cuando la mujer ha podido tener una gestación consciente, cuando a lo mejor no ha sido buscado, pero puede conectarse, cuando decide continuar con ese embarazo y hace una apuesta a eso, ¿sí? Se genera un primer vínculo, un primer encuentro comunicacional que después va a facilitar o va a dar lugar a que se produzca de una manera un poco más armónica todo lo que va a venir después, que es para hablar en otro capítulo más o menos, porque todo lo que es la comunicación durante el primer año o situaciones patológicas, entre comillas, que recibimos después en consultorio, cuando uno se pone a hablar con las familias, tienen que ver muchas veces con cuestiones vinculadas a lo que fue el embarazo, el parto. Lamentablemente en las entrevistas aparecen muchas situaciones de violencia obstétrica y sin duda eso deja una marca porque modifica el modo de estar y ser de la mujer que tiene que maternar a ese bebé, y también deja una marca en el bebé. Los procesos, digamos, intervencionistas de manera innecesaria, lo mismo que la separación de la mamá y el bebé, porque el bebé tiene que ir a neo, a veces porque realmente lo necesita, y bueno, se prioriza el mal menor, que es salvar la vida, pero a veces no. A veces realmente hay situaciones de abuso de poder en lo que hay separaciones que no eran necesarias y que inclusive a lo mejor con contacto al toque, pues parece que nosotras como fonoaudiólogas tenemos ahí mucho por hacer, mucho para prevenir y mucho también para sanar, porque bueno, no hay una herida que dure para toda la vida, hay cosas para hacer. Así que bueno, justo media hora para que pregunten. Y bueno, no sé, acá estoy, muy nerviosa, pero bueno. No
sé si se pueden ver las preguntas que hayan hecho yendo para... Uy, hay un montón de comentarios que yo no pude leer porque si no me pierdo. Ay, espera. Ay, me puse los cosos y no los puedo sacar. ¿Me ven a mí? No, ahora no. Porque no sé qué toqué. Ah, di vuelta a la cámara. Están viendo el tejido de mi termo, que es re lindo. Esperen, ahí está. Ahí estoy yo de nuevo. No sé si vos ves alguna pregunta o si alguien hizo una pregunta y la quiere hacer ahora, porque yo mientras hablaba estaba concentrada, porque si no me voy por la rama. No, hasta ahora vi que preguntaron en relación al nombre del libro y justo las chicas ya le habían respondido en comentarios también. Si yo hice mención a dos libros, uno que se llama La vida secreta del niño antes de nacer, que es este, y después hice relación a este, que es Autonomía pre y postnatal, es un libro hermoso. La autonomía es una disciplina diferente, digamos, lejos, o sea, si bien usa alguna terminología o Catherine retoma que ver con, digamos, ella la denomina la ciencia de la afectividad y el tacto, porque tiene que ver precisamente con el contacto. En el libro está centrado puntualmente en lo que es, digamos, la gestación y el primer tiempo de vida, pero también se trabaja, digamos, de manera terapéutica en otras situaciones. También hay un libro muy hermoso, muy hermoso, que lo pueden bajar en PDF, que para mí es como una Biblia, siempre que lo leo lo redescubro, que se llama El concepto de continuum, de Jette Lietloff. Es una terapeuta que viajó, hace todo un planteo en relación a la importancia de la crianza en brazos. Súper recomendable ese libro. Y después, bueno, hay algunos otros autores de los cuales, por mi parte, ¿no?, los he leído y hay que saber tomar lo que a uno le sirve y lo que considera que no, siempre con una lectura crítica y buscando que haya coherencia, ¿no?, con lo que uno piensa, cree y siente y hace. Ahí Cami pregunta, ¿en qué sector o ámbito se puede trabajar con este tema? Con este tema, Sí. bueno, pueden dar charlas, se puede acompañar. Por lo pronto, por ejemplo, yo desde mi ámbito de trabajo estoy en un grupo interdisciplinario de acompañamiento a la gestación y el puerperio, que se llama Gestando en Red. Lo pueden encontrar en @gestando en red, y justo mañana y el viernes va a haber 2 vivos, por si se quieren sumar. En el de mañana a las 4 de la tarde voy a estar yo, junto con... porque bueno, también hay un trabajo para hacer. Después, bueno, hay que generar espacios, es un espacio que no está muy tomado por nosotras, pero pienso, por ejemplo, bueno, en dispensarios, si uno tiene la posibilidad de tener un cargo en un efector de salud, se pueden pensar espacios, armarlo con algunos tetra, algún espacio de acompañamiento, de promoción de la comunicación. Y a mí me parece importante hacer una salvedad. A ver, yo no comparto trabajar estimulación, entre comillas, de la comunicación en el embarazo, porque una cosa es estimular y otra cosa es acompañar o situaciones de temor o de otras pérdidas, o bueno, o una mujer que está ahí, que no sabe si continuar un embarazo y después decide hacerlo, y bueno, acompañarla, o nada, una mujer que está gestando en una situación de pareja, en armonía, y sin embargo quiere conectarse con su bebé, encontrar un modo comunicacional, esto, ¿no?, de darle lugar a este regazo. Y bueno, y uno tiene que acompañar ahí. El modo tendremos que encontrarlos. Nosotras en nuestro hacer tenemos muchos modos de trabajar. Podemos trabajar en investigación, realmente no está muy difundido.
buenísimo, sería genial que nosotras como Fono, con la posibilidad de trabajar en investigación, ahondemos en estos temas. Trabajar en promoción de la salud, bueno, en algún dispensario, en algún hospital o de manera particular, generando espacios propios de encuentro. Ahí también hay que apelar un poco al ingenio de cada una para poder hacer lo que le gusta de la mejor manera posible, con criterio, con responsabilidad, con empatía, con sororidad y bueno, y mucha disciplina en el sentido de hacer las cosas lo mejor que se puedan. Siempre nos vamos a equivocar, pero no salir a hacer algo porque sí, o sea, realmente hacerlo a conciencia, porque nosotros acompañamos a familias y una vez alguien que yo quiero mucho me dijo, pero vos te das cuenta que con tu trabajo le cambias la vida a las personas. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me lo digas, porque a veces, viste, o sea, es fuerte, o sea, uno sabe que lo hace, pero realmente tiene peso nuestro hacer, por eso es tan lindo. No sé si hay alguna otra pregunta. A escuchar las voces bien después de las 20 semanas, más o menos. Igual, a ver, la vía auditiva es una vía que se empieza a formar adentro del útero, pero no termina de mielinizarse hasta los 4 años. ¿Sí? Entonces, y el bebé, por ejemplo, adentro de la panza no escucha igual que afuera. ¿Sí? No escucha igual porque el medio es acuoso, ¿sí? Entonces se escucha a través del agua y no escucha igual porque su órgano de la percepción no está maduro, ¿sí? Se está formando, inclusive tiene todo un tapón como gelatinoso en el oído que lo protege de digamos, de todo lo que serían los estímulos sonoros más fuertes o impactantes para evitar que se lesione un órgano que está en formación, ¿se entiende? Mal no recuerdo, si a partir de la semana 3 se comienzan a formar como un órgano auditivo muy rudimentario y de ahí empieza todo un proceso de formación, insisto, termina de mielinizarse a los 4 años, de formarse la vía auditiva y por eso es tan importante la realización de las autoemisiones, el control de la audición al año, ¿sí? O sea, las autoemisiones al nacimiento, al año el control y estar atentos, porque un equipamiento oportuno, ¿sí? Va a incidir notablemente en la maduración de la vía auditiva. No sé si hay otra pregunta. ¿Los bebés pueden recordar canciones que escucharon dentro de la panza? Dicen que sí. Yo voy a contar dicen que sí, o sea, Thomas Bernie plantea ahí atrás hay toda una casuística, por ejemplo, cuenta en el libro La vida secreta del niño antes de nacer, él cuenta una situación de una familia que acompañó, en donde había, creo que eran mellicitas que hablaban en inglés. Cuando él empieza a hacer toda una serie de entrevistas, la mujer le cuenta que ella trabajaba en un call center en el que hablaba en inglés estando embarazada, por ejemplo, ¿sí? O voy a contar una situación particular. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, que ahora tiene 8 años y medio, tenía un Rottweiler. Y el Rottweiler, bueno, lo llevamos al parque, o sea, muy fuerte. Cuando Manuel llega a mi casa, nosotros se lo presentamos, lo huele, todo, ¿no? Lo que hay que hacer cuando uno tiene un perro, para que el perro lo acepte dentro de la manada. Y bueno, el nene se hace caca, lo vamos a cambiar y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Entra el perro, se para al lado de donde estaba el nene, mi hijo se cayó la boca. O sea, hay una memoria. Realmente sí hay un recuerdo. Sobre todo también, por ahí, volviendo a esto que yo contaba, ¿no? Que Bernie plantea también en relación a este tipo de aprendizaje, ¿no? De estímulo-respuesta. Seguramente, bueno, el jadeo del perro también genera en mí cierta... Pero, a ver, voy a insistir, voy a ser como re insistente con esto. Si yo le voy a poner una canción a mi hijo o a mi hija cuando está en la panza, que sea para compartir una situación placentera
placentera de una música que a mí me gusta y que quiero compartir con él. No, ponérsela para que lo recuerde, porque si bien la acción es la misma, la intención no, y cambia, ¿sí? O sea, si yo pongo una canción para que mi hijo lo recuerde, después tener el recurso de que se calle la boca, o de sentarme, no sé, en el sillón y escuchar determinada canción y entro en un estado de conexión con mi bebé, o nada, o en un estado de conexión conmigo misma, porque estoy cocinando y me gusta esa canción, y él la escucha, es otra cosa, porque del encuentro con otros, si no hay deseo, o sea, no hay nada, es como algo mecánico. Después otra pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un bebé deseado y un bebé buscado? Y el bebé busca, a veces un bebé buscado puede no ser deseado en el inconsciente materno. O sea, el deseo tiene que ver con algo que no tiene mucha explicación. Está ahí, está en uno. Y yo puedo desear ser madre, puedo tener un deseo genuino de ser madre, que el deseo de ser madre no es lo mismo que el deseo de tener un hijo. El deseo de tener un hijo no es lo mismo que el deseo de tener una familia. Esto lo explica muy bien Alba Fresler, que es una psicoanalista. Si pueden por ahí buscar un poco entre sus producciones escritas y las, ¿no? O sea, el deseo de ser madre es una cosa, el deseo de tener un bebé es otra, el deseo de tener un hijo es otra, y el deseo de tener una familia es otra. Que obviamente están relacionadas y van de la mano, sí, pero a veces no se produce esto y aparecen cuestiones sintomáticas después. Entonces, la diferencia es que la búsqueda, yo digo, bueno, yo deseo ser madre y voy a buscar tener un hijo y puedo pensar, y me gustaría que nazca en verano, por ejemplo, ¿no? Siendo muy pretenciosa, o puedo decir, sí, deseo ser madre. Bueno, lo voy a buscar después que termine de recibirme. O sea, ¿se entiende la diferencia? Una cosa no busca ser madre, no busca, y no sé, se pincha un preservativo, se olvida la pastilla, o bueno, no sé, por una situación de calentura, decide no ponérselo, lo que fuera, queda embarazada y decide continuar el embarazo, porque si bien no hubo una búsqueda consciente de esa gestación, sí hay un deseo que la sostiene. ¿Me explico? No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí. Después, otra pregunta dice, bueno, Cami dice, hola Fer, ¿podrías contar un poco cómo afectaría la cuarentena a una mujer embarazada con todo lo que implica el encierro a nuestra salud mental? Uy, cuántas cosas. Bueno, a ver, depende mucho, creo que hablar de generalidades está mal. Embarazada se encuentra en cierto estado de vulnerabilidad, entre comillas, tampoco me gusta poner en un lugar, o sea, el embarazo, si no hay una patología de base, es algo sano, ¿sí? Me preocupa más la mujer en etapa de puerperio que la embarazada, esto lo digo en serio, porque una mujer embarazada puede, por ejemplo, tomar las clases de yoga prenatal que da mi amiga Juli Roldán, que la pueden encontrar en @Juli Roldán, les paso el chivo. O sea, hay espacios de virtualidad que obviamente no son los mismos que los reales, pero que están para sostener y acompañar. También depende mucho de quién es la pareja de esa mujer. O sea, si esa mujer está embarazada sola, si esa mujer está embarazada con un varón que la acompañe, que la contiene, o si tiene una compañera, en el caso de una pareja homoparental, si tiene una compañera que también sostiene, o si es alguien que está todo el tiempo ahí pinchándole, digamos. Me parece mucho que depende mucho del contexto singular en relación, no sé, a salir a hacerse los controles, por lo que implica no exponerse a una situación de pandemia, ¿no? Pero ahí se ponen en juego atravesamientos bastante singulares, y realmente sí me preocupa un poco más una mujer transitando un puerperio en el que la soledad es doble, porque también, bueno, depende mucho de cómo esa mujer ha transitado, ¿no? El proceso de parto, si fue parto vaginal, si fue cesárea, si estuvo acompañado o no durante esa situación, si
pude o no estar con su bebé, la materna entre comillas, ¿no? O sea, que le haga un té, que le alcance un vaso de agua cuando da la teta, que le diga que todo va a estar bien, que calme al bebé para que ella pueda bañarse. Realmente la maternidad ha sido vendida de un color muy rosa y para mí es bastante gris. Es hermosa, tiene muchas cosas muy lindas, volvería a ser mamá, a veces reniego, pero creo que hay que empezar a vender la maternidad real, digamos, ¿no? Donde una a veces está cansada, donde se encuentra sola. La realidad es que las mujeres hoy en día maternamos en soledad. A una abuela que vivían o en la misma casa o en la cercanía. Hoy en día a lo mejor, no sé, una mujer que ha tenido a su bebé recientemente vive en zona sur y la madre vive en zona norte y no puede y la madre trabaja, entonces la mujer se encuentra bastante sola teniendo que hacerse cargo de un bebé que demanda todo el tiempo y también de las tareas domésticas, sobre todo si hay un compañero o compañera que no acompaña. Entonces, y bueno, en estado de cuarentena, digamos, se hace esta soledad de una mujer puérpera, se hace más fuerte todavía porque realmente no hay nadie que pueda ir. En la embarazada, insisto, creo que va a depender mucho del modo de esa mujer de estar consigo misma, de estar en su casa y qué recursos va a ir encontrando o qué redes va a ir tejiendo. Y también depende mucho en qué estado del embarazo esté, digamos, si es una embarazada reciente, si está más próxima a parir, va a haber muchos factores. Y creo que la cuarentena, bueno, impactará en la salud mental de cada uno dependiendo de los recursos previos que tenga, ¿no? Hay quienes que por ahí nos encontramos mejor. Sí, ahí quedan un par de preguntas, pero estaba viendo el tiempo y nos quedarían simplemente 10 minutos como mucho. A Así ver, que no dale, sé probamos. si te las Tirá hago alguna dos y tirá y articulamos como vemos. podemos. Dice, ¿cómo se puede relacionar las características de la vinculación intrauterina en el posterior desarrollo vincular entre la mamá y el bebé? Pensando también en la importancia del primer año. Y después otra dice, a mi bebé súper amada, le hablamos con muchísimo amor. Mi pareja tiene hija y ella está súper celosa y cada vez que puede dice cosas horribles. ¿Influye? Que le diga a un niño. Creo que la mayoría, muchos niños y niñas, nada, se enojan ante la pérdida de la exclusividad. También depende cómo uno acompaña esa hermandad, ¿no es cierto? Pero en ese caso lo que tendríamos que hacer es, bueno, poner palabras, acompañar y sostener a una niña que agrede verbalmente porque posiblemente se siente herida, se siente lastimada. Entonces, bueno, nos produce. O sea, generalmente nos enojamos, no sé, nos genera como rechazo, entre comillas, pero tenemos que poder nosotros posicionarnos como adultos y acompañar a ese niño mayor que también seguramente no le está pasando bien. Y al bebé le va a influir o no, en tanto le influya o no a la mamá y al papá. Uno puede tener recursos para acompañar ahí. Siempre para mí lo que hay que hacer es, bueno, buscar una instancia dialógica. Sirve mucho a veces al hermano más grande contarle, bueno, cómo fue su nacimiento, cómo se lo recibió, lo bueno y lo malo, porque si hubo una situación que no estuvo buena, también hay que decirlo de la mejor manera, no hace falta contar, digamos, cosas cruentas, pero sí poner en palabras y acompañar y bueno, y ver fotos juntos y cómo fue y asignarle un lugar de importancia en su estatuto de hermana o hermana mayor, darle actividades para involucrarlo en la llegada de ese nuevo miembro de la familia, me parece, por un lado. Y en relación a cómo influye la comunicación intrauterina, mira, es como bastante amplio, pero, por ejemplo, conozco muchos casos donde la mujer se entera que está embarazada en el 7º mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué conciencia, de qué regazo estamos hablando? ¿Sí? Si vamos a lo que yo
dije antes, ¿de qué regazo estamos hablando? Estamos hablando de un útero que estuvo habitado y no había una conexión, una conciencia. Y entonces hay 7 meses de conexión amorosa que se han perdido. Bueno, habrá que ver por qué esa mujer, qué conciencia de su cuerpo, digamos, también en relación con otro, muchas cosas. Me parece que en esa comunicación intrauterina van a estar las bases en esto de que, bueno, ya cuando el bebé nace, ya nace con algo, ¿sí? Ya ha sido nombrado, ya ha sido hablado, ya ha sido interpretado, ya se le ha asignado un lugar. O sea, cuando yo digo que a mi hijo le gusta la pizza, y esto lo digo porque a mí me pasaba, yo comía pizza y él se movía, y para mí le gustaba la pizza, ahora no come pizza, pero bueno, yo le estoy asignando un deseo. A él le gusta que yo coma pizza. Entonces, en tanto yo lo convierto en un sujeto deseante, le doy que ahí está la base de todo lo que viene después, ¿no? De muchas otras cosas, que cada una en la clínica tendrá que ver cómo ahonda o cómo acompaña desde la singularidad, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de acompañar, por ejemplo, a un niño que hablaba súper mal a los 4 años y en la entrevista surge que ese bebé tenía un hermano que era gemelo, que había muerto en útero y nadie nunca le había contado. Entonces, ¿cómo uno puede contar una historia si no ha sido su propia historia contada? Si hay un montón de cosas, o sea, si un bebé recuerda una canción, ¿cómo no se va a acordar perceptivamente o inconscientemente, o pues pongámonos de la teoría que querramos, ¿no? ¿Cómo no se va a acordar que había un hermano que creció con él en una misma bolsa y se murió? Entonces me parece que todo lo que pasa intrauterinamente viene ahí a poner lo que va a ser la estructura para todo lo que se va a armar después. Y que tenemos también como que hacer un ejercicio de volver, y a lo mejor no todo en la primera entrevista, pero de a poco poder ir construyendo qué pasó en la gestación, qué pasó en el primer año de vida, de ese acompañamiento, ¿no? Y en relación a cómo influye la comunicación intrauterina o el vínculo intrauterino con el después, bueno, si una mujer no se ha dado cuenta que estaba embarazada hasta los 7 meses, está como, digamos, habría que hacer una edad corregida del vínculo, ¿no? Porque tiene como que volver a empezar muchas cosas de ese bebé que no sabe, o que no conoce, o que no se le han adjudicado. No sé si responde la pregunta. Sí, para mí muy claro. Así que muchas gracias por la predisposición, Fer. Me pareció una charla muy interesante, muy linda, incluso hay muchos comentarios de que les pareció muy lindo y necesario poder también hablar sobre esta temática. Y bueno, también después recordar que durante esta semana estamos realizando distintas charlas y que mañana vamos también a las 6 de la tarde a realizar una más, también por nuestro canal de Instagram. Así que muchas gracias, Fer, y feliz día nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y las felicito por esta iniciativa y por muchas otras que vienen haciendo en relación a la divulgación y demás. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, quienes no me conocen, yo soy @myfono.ok. Hoy estoy de chivo y ahí subo cosas, escribo, hago catarsis, qué sé yo. Así que bueno, muchas gracias, Caro. Cualquier cosa, si querés, se me ocurre, mandame las preguntas y yo veo por ahí de armar algún posteo como para